De Simbad a Cristóforo. De Historia del Perú para descontentos. John Ruscamp, un investigador de Illinois, afirmó en 2012 haber encontrado un conjunto de petroglifos en el Monumento Nacional de la ciudad de Albuquerque, en Nuevo México. Pudo determinar que fueron grabados 2.800 años antes de que Colón llegase a las Antillas, aproximadamente en el año 1300 a.C., por exploradores chinos. Sus afirmaciones fueron apoyadas por Dennis Stanford del Smithsonian Institution y David Keithley, un experto en la civilización china del Neolítico de la Universidad de California. Yaoliang Song, profesor de la Universidad de China del Este de Shanghái y becario de Harvard, apoyó los hallazgos de Ruscamp. Gavin Menzies, autor de un famoso libro sobre los viajes de los chinos, sostiene que una flota de buques de China viajó hasta América en 1421, 70 años antes que Colón. Dice Menzies que en 1421 el emperador Xu Di de la dinastía Ming convirtió a su imperio en una potencia naval que dominaba los mares de la época. El emperador hizo instalar 7 diques secos sobre el Yangtze para construir 3 grandes barcos simultáneamente en cada uno de ellos hasta llegar a 1.700 barcos, algunos de ellos gigantescos, además de los 3.500 que ya tenía. Trabajaron decenas de miles de carpinteros. Tenía también 1.300 buques patrulleros, otros tantos de guerra y 400 transportes de grano. El barco de madera más grande del mundo, con 9 mástiles y 24 cañones, fue construido en 1405 por el comandante Yan Ila, igual que Ma Zambao. Disponían de tecnología del timón, eran guiados gracias al astrolabio y la brújula, las velas eran soportadas por una estructura central de bambú que podía girar con la dirección del viento, y así pudieron llegar hasta las costas de África en el Atlántico. Lo mismo hizo otro navegante, el musulmán uigur Zheng He. Habría podido bordear las costas de los actuales Canadá, México y los Estados Unidos. Pero no continuaron los viajes. La dinastía Ming, que gobernó desde 1368 hasta 1644 y que se mantenía después, estaba en crisis económica, desastres naturales y epidemias, debía hacer frente a la amenaza mongol en el norte, y entonces los barcos fueron quemados o abandonados y toda China se dedicó a la defensa. Todos los archivos fueron destruidos para que no caigan probablemente en poder de nadie por orden de los mandarines. Pero el relato fabuloso, que pasó de generación en generación, quedó de todos modos en los archivos imperiales chinos y llegó a manos de los árabes, de los turcos, y se plasmó en una serie de leyendas. Sus 7 fabulosos viajes están registrados en los anales de China y han sido narrados en las 1001 noches. Quedó la cartografía, que llegó a los sultanes en el archivo imperial de Esmirna. Solimán redescubrió los documentos y una de las copias de este mapa llegó a manos de Cristóbal Colón, mientras que el relato de las 1001 noches quedó como los fabulosos viajes de Simbad el marino. El rey portugués Enrique el Navegante no navegó nunca, pero organizó a los marinos de Portugal hacia la exploración de las costas del África hasta Guinea,
estableció rutas comerciales hacia el oriente que bordeaban el continente africano o lo atravesaban por la vía terrestre, conectándose con las rutas árabes que conducían hacia Egipto y el Sudán. Conclusión: Colón no fue ni el primero ni el único navegante intercontinental de la época. En realidad, los viajes de Cristóbal Colón fueron la culminación de un proceso mundial de cada vez más intensa comunicación marítima. Ese proceso pasa por los viajes de los vikingos, los chinos, venecianos, genoveses, florentinos, portugueses. Ellos usaron los juncos chinos, los convoyes de galeras venecianas, de cabotaje para transportar pasajeros que iban próximas a las costas, veleros o navíos redondos para carga, barcos para pesca asturiana en alta mar. Usaron cartas, astrolabios y brújulas, y así se llegó a la navegación intentada por los portugueses y catalanes hacia el oeste de Europa, hacia la India primero y después hacia el Asia, sobrepasando las columnas de Hércules, aventurándose en el que se llamaba el Mar de las Tinieblas, a bordo de galeras, y finalmente, usando la última palabra en la tecnología marina de la época, que era la carabela, una mezcla de barco redondo de carga con veloz galera dotada de velamen. La mayor parte de estos intentos precedió a la toma de Constantinopla por los turcos, de manera que no hay necesariamente una relación causa-efecto entre el arribo al continente americano y los turcos. Sin este hecho bélico, el encuentro de los pueblos de Europa y América se hubiera producido de todos modos en algún momento.